El día de hoy vamos a estar cambiando las pastillas de freno traseras usando como ejemplo un Audi A3 8L. Lo primero que vamos a hacer es retirar la llanta trasera, cualquiera de las dos, levantando nuestro vehículo con un gato y bloqueándolo con una torre para mayor seguridad. En el caso del vehículo del ejemplo, primero tenemos que retirar unos tapones plásticos que recubren las tuercas de las ruedas. Para eso normalmente vienen con esta herramienta que sirve para enganchar estos tapones y poderlos retirar fácilmente. Una vez los retiramos, en mi caso, que estoy utilizando una pistola de impacto eléctrica, se me facilita el proceso. Si no la tuvieran, ¿qué tendrían que hacer? Aflojar antes de levantar el vehículo los pernos con una cruceta o una copa y un volvedor. Una vez hayamos retirado la llanta, por seguridad la dejamos bajo el estribo del vehículo y de esta manera procedemos a realizar el desensamble. Vamos a ubicar estos dos tornillos que sujetan la mordaza a la guía y con una copa 13 y una llave 15 por el lado de la guía vamos a sujetar esta guía para poder retirar rápidamente esta tuerca. En algunos casos es importante conseguir una llave más bien delgada, ya que muchas llaves de trabajo pesado suelen ser un poco gruesas y no van a entrar entre la mordaza y la guía para poder sujetar esta guía y poder retirar este tornillo. Entonces es importante tener la llave con el grosor adecuado para que pueda ingresar ahí y nos facilite este proceso. En mi caso, antes de poder retirar la mordaza de freno, tengo que ir al habitáculo y liberar el freno de estacionamiento ya que lo tenía accionado. De esta manera, libero la presión que hace el pistón sobre las pastillas y puedo retirar de esta manera la mordaza de freno y después de ello voy a retirar las pastillas, que en este caso ya están un poco gastadas, más adelante se las voy a mostrar a detalle. Y aprovecho y con un atornillador plano retiro estas láminas antivibrantes. En este punto ya puedo proceder a limpiar muy bien todo este sistema y lo único que voy a utilizar para este caso es simplemente agua y jabón líquido desengrasante. Voy a procurar lavar todas las piezas lo mejor posible. Desafortunadamente para este caso la mordaza ya está bastante manchada y con un simple lavado no bastará para dejarla completamente brillante, pero al menos si vamos a retirar toda la suciedad, no olvidando antes jugar muy bien todo el jabón y desengrasante con agua. Una vez hagamos esto, vamos a retirar las guías para revisar su estado. En este caso la superior está bastante oxidada, un poco corroída, y esto se debe a falta de lubricación y entrada de humedad que va a corroer estas piezas en el interior del portamordaza. Afortunadamente no las teníamos para cambio en el momento, así que las vamos a limpiar muy bien, las vamos a lubricar posteriormente y a reutilizarlas por esta vez, ya que a pesar de que tienen un poco de óxido no están tan desgastadas para requerir un cambio inmediato. Ahora voy a procurar limpiar con líquido limpiador de partes de freno muy bien los bujes donde se deslizan estas guías para posteriormente engrasarlos. Antes de seguir con el siguiente paso, vamos a verificar el nivel de líquido de freno en el frasco dosificador, porque el próximo paso es comprimir el pistón en la mordaza de freno y el líquido que está detrás del pistón va a irse hacia el frasco dosificador y si estuviera muy lleno se podría desbordar el líquido de frenos, manchando y dañando posiblemente partes que estén pintadas en el habitáculo del motor. Por esto es necesario, si está demasiado lleno, tomar una herramienta, bien sea una jeringa, un extractor de fluidos, o simplemente la herramienta que les estoy mostrando en la imagen, que es una herramienta para cocina, es una pera de succión, podrán sacar una cantidad de líquido suficiente y bajar un poco el nivel dentro del frasco dosificador, así como lo hicimos en este caso. Acá les alcanzo a mostrar en qué punto dejamos el líquido de frenos antes de realizar la compresión del pistón en la mordaza o en cada una de las mordazas traseras para continuar con el proceso de instalación de las nuevas pastillas. Este estuche de herramientas es la herramienta especializada para poder comprimir esos pistones de freno, ya que se deben comprimir a rosca, no simplemente presionándolos, como es el caso de los pistones de frenos delanteros. En este caso, este juego viene con diferentes acoples para diferentes tamaños de pistón de las mordazas traseras de los vehículos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a tener tal cual como está en esta imagen preensamblado. Lo llevamos a la mordaza de freno, iniciamos con una longitud de rosca bastante cortica para que nos permita instalar nuestra herramienta dentro de la mordaza. Si ustedes se dan cuenta, esta lámina va a servir para ayudar a sujetar la contratuerca y generar esa presión y a su vez ese roscado que tenemos que hacerle a este pistón para poderlo comprimir en el interior de la mordaza. En ocasiones, como es este caso,
ese pistón está bastante duro de mover. Si ustedes se dan cuenta, tuve que ayudarme con una llave bastante larga para hacerle palanca a la manija del tornillo y de esta manera poderlo girar con mayor facilidad, mientras con la otra mano iba sosteniendo la mordaza para no hacer presión sobre la línea de freno o sobre la funda de la guaya del freno de estacionamiento. Al inicio se torna bastante duro de mover, ya al final se van a dar cuenta por el video que se va a ir ablandando un poco y ya con la mano lo puedo ir moviendo. Y desafortunadamente, como tenía que utilizar una mano para sostener la mordaza y otra para sostener o girar el tornillo, esta contratuerca, que es la que me sirve de bloqueo, se me iba girando, ya que lo usual es sostenerlo con una llave mientras vamos apretando este tornillo y a su vez vamos girando ese pistón dentro de su alojamiento. Entonces quizás esto es lo que se torna en ocasiones un poco difícil, aún con la herramienta especializada para realizar esta labor. En ocasiones hay personas que utilizan simplemente unas pinzas de punta para poder acoplar ese pistón de freno trasero y girarlo, pero cuando está demasiado duro, muy posiblemente no lo van a poder girar y lo que van a hacer es dañar los cuadrantes que tienen este pistón y después, así tengamos la herramienta, posiblemente no se pueda comprimir este pistón dentro de su alojamiento. Por eso yo les recomiendo utilizar la herramienta especializada apropiada para cada modelo de vehículo y de esta manera no llegar a causar daños. Así nos debería quedar el pistón dentro de ese alojamiento completamente comprimido, haciendo el espacio suficiente para las nuevas pastillas. Para lubricar las guías de freno yo voy a estar utilizando esta grasa de Permatex que es específica para frenos y aguanta una temperatura de hasta 3000 grados Fahrenheit o aproximadamente 1600 grados Celsius antes de empezar a derretirse o antes de empezar a gotear sobre los demás componentes. Se sabe que el sistema de freno genera mucha temperatura cuando se exige y por esta razón deberemos utilizar grasas apropiadas como la que les estoy mostrando, que es una grasa siliconada sintética y aguanta mucha temperatura. Aparte de eso, es compatible o no daña las partes de goma, como es el caso de este guardapolvos que va a estar cubriendo esa guía en el movimiento que ella hace cada vez que se frena y se libera el freno. Aunque parezca bastante cantidad, lo que quiero hacer en este caso es poder introducir con la punta de las mismas guías algo de grasa dentro del buje que lleva este portamordaza para que de esta manera tenga buena lubricación en todo su funcionamiento. Al final del proceso, los excesos de lubricante que puedan llegar a salir por el guardapolvos al presionar ese freno lo vamos a limpiar y así no vamos a contaminar externamente las piezas con grasa, ya que no es necesario y si generan un mal aspecto. Aparte de eso van a recoger mucho más polvo o mugre que puede llegar a deteriorar el sistema rápidamente. Las pastillas que vamos a utilizar en este caso son las mismas que utilizan muchos vehículos del grupo Volkswagen. Acá vemos las tuercas que ya vienen con su fijarroscas, vienen con las laminillas antivibrantes nuevas y ciertamente las pastillas que si las vemos por la parte de atrás van a tener una pequeña pegatina. Esto sirve para reducir esa posibilidad de que las pastillas generen ruido al momento de frenar. También ya vienen un poco biseladas, lo cual reducen también esa probabilidad de producir ese chirrido que pueden llegar a presentar las pastillas al momento de frenar. Esto es todo lo que viene en la caja, todo lo necesario para poderlo instalar en nuestro vehículo. Acá podemos ver la diferencia que hay entre una pastilla que está desgastada, que ya de hecho la superficie está cristalizada y ya no tiene material de fricción dentro de un rango seguro. Si nosotros las comparamos con las pastillas nuevas, ciertamente vamos a notar a simple vista cómo las pastillas nuevas tienen una superficie completamente opaca, o sea, no cristalizada, y el grosor o el espesor del material de fricción es mucho mayor. Estas son las pastillas que vamos a estar utilizando para este vehículo y reemplazar esas viejas. Antes de instalar las nuevas pastillas, a pesar de que ya vienen biseladas, vamos a crear un pequeño bisel en los bordes que nos lo traen y para ello podemos utilizar, por ejemplo, una lima de mano o un esmeril si lo tuviéramos en nuestro taller o en nuestro hogar. Acá vemos que simplemente quitamos una pequeña parte, es muy poco lo que vamos a quitar de este borde recto y esto lo hacemos con el fin precisamente de reducir las posibles vibraciones que se generan al frenar y esas vibraciones lo que van a crear es eso de ruido o chirrido que es lo que conocemos y que se amplifica a través del sistema de freno y del mismo disco. Así nos debería quedar, es muy poco lo que vamos a retirar del material de fricción. Ahora vamos a colocar los nuevos antivibrantes, para esto nos vamos a ayudar de un atornillador plano para volverlos a fijar nuevamente en su posición. En ocasiones solo con la mano es suficiente, pero ya que estos están nuevos, requieren utilizar un atornillador de pala para fijarlos nuevamente en el portamordaza.
Una vez los tengamos fijos acá, vamos a utilizar otro tipo de grasa especial para reducir fricción y que aguanta muy alta temperatura, que es esta Permatex Anti-Seize de aluminio. Y lo que vamos a hacer es aplicar una muy pequeña cantidad en la parte de la pastilla de freno, sobre la cual ella se va a deslizar sobre estas laminillas antivibrantes que acabamos de instalar. Esto también nos ayuda no solo a reducir la fricción entre estas dos piezas, sino también a reducir la posibilidad de que se generen vibraciones y por ende ruidos que puedan llegar a molestar un poco. En este momento es importante que tengamos mucho cuidado de no ir a contaminar la superficie o el material de fricción o el disco con la grasa que estamos aplicando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Antes de terminar de instalar las pastillas, no olvidemos quitar esta pegatina o este protector de la pegatina. Y a pesar de que trae esa pegatina, yo utilizo algo de esta misma grasa para aplicarle al pistón y a la mordaza de frenos para precisamente lo mismo, reducir esa capacidad de producir ruidos molestos. Finalmente acoplo la mordaza sobre las guías, instalo los tornillos nuevos y finalmente los aprieto inicialmente en lo posible con la mano para no irlos a entreroscar, y después de preajustarlos voy a darles un torque de 35 Nm o 25 libras-pies para dejar bien ajustados estos tornillos y que no tengan la posibilidad de desajustarse con el tiempo y las posibles vibraciones que se generan en este sistema. Para este punto ya tendríamos adelantada la parte más complicada, más difícil de este proceso. Ya lo que nos restaría sería limpiar los excesos de grasa que nos pudieron quedar por ahí, limpiar muy bien el disco. En este caso yo utilizo un limpiador de discos o sistemas de freno. Antes de instalar también la rueda sobre el disco, voy a colocar un poquito de grasa de aluminio para evitar que con el tiempo esta superficie se oxide y haga que retirar la llanta sea muy complicado, que a veces esto sucede. Al final simplemente ajustamos bien los pernos de la rueda, colocamos los tapones plásticos, levantamos un poco el vehículo, retiramos la torre, bajamos el vehículo, terminamos de ajustar bien los pernos si es necesario. Yo les recomiendo que antes de mover el vehículo verifiquen el nivel de líquido de frenos, complétenlo si es necesario, cierren el frasco dosificador, vayan al habitáculo, bombean o presionan varias veces el pedal del freno hasta que se endurezca y accionan unas cuantas veces el freno de estacionamiento, y al final debe irse endureciendo más o menos entre los 3 y los 5 clics para obtener una buena graduación de ese sistema de frenos de estacionamiento. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero haber aprendido y nos veremos en el próximo video.